This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Bienvenido de nuevo a nuestro canal. Probablemente hayas oído hablar del Arca de Noé, ¿verdad? Es una de las historias más famosas de la Biblia. ¿Pero realmente sabes quién era Noé y de dónde venía? Hay algunos hechos fascinantes sobre la vida de Noé que la mayoría de las personas desconoce. En este video, compartiré la biografía completa de Noé, incluyendo detalles que rara vez se mencionan. Así que por favor, no olvides darle me gusta, comentar, suscribirte y compartir este video con cualquiera que esté interesado en la vida de Noé, la historia del gran diluvio y de dónde provino Noé. El nombre de Noé tiene diferentes variaciones en distintos idiomas. En arameo, se pronuncia Nu, en hebreo fenicio, No, y en árabe, N. El nombre mismo significa alivio y consuelo. Noé es considerado uno de los últimos patriarcas antes del gran diluvio según las creencias abrahámicas. Su historia se cuenta en el libro del Génesis de la Biblia hebrea aramea, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9. También se menciona en el Corán y en los escritos de Behistún. Además de estos, Noé es referenciado en varios otros libros de la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento y en otros textos bíblicos que no forman parte de nuestro canon oficial. La historia de Noé es significativa en el cristianismo, el judaísmo, el mandeísmo, el yazidismo, el islam y la fe bahá'í. El relato del diluvio en el libro del Génesis es una de las historias más conocidas de la Biblia. En este relato, Noé siguió fielmente el mandato de Dios de construir el arca, lo cual finalmente salvó a su familia, a todos los animales terrestres y a la humanidad del diluvio. Dios trajo el diluvio porque estaba decepcionado con el estado pecaminoso del mundo. Después del gran diluvio, Dios hizo una promesa a Noé de que nunca más destruiría a todas las criaturas vivientes en la tierra con un diluvio masivo. Además de ser conocido por sobrevivir al diluvio, Noé también es representado como alguien que trabajaba la tierra como agricultor. Después del diluvio, Dios le ordenó a Noé y a sus hijos que fueran fecundos, se multiplicaran y poblaran la tierra. En el libro del Génesis, Noé es reconocido como el 10º y uno de los últimos patriarcas antes del diluvio. Es hijo de Lamec. Según el libro de los Jubileos, el nombre de su madre se menciona como Binós. Cuando Noé tenía 500 años, se convirtió en padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes se consideran figuras ancestrales de la humanidad. La historia del diluvio se describe en los capítulos 6 al 9 del libro del Génesis en la Biblia. El relato explica que debido a los pecados de la humanidad, Dios tenía la intención de llevar a la tierra de vuelta a su estado original de aguas caóticas, similares a antes de la creación, mediante un diluvio. Después del diluvio, el plan de Dios era reconstruir la tierra con Noé, el arca y los seres vivos que estaban dentro de ella como los nuevos habitantes, los únicos justos que repoblarían el mundo. Por lo tanto, el diluvio no fue simplemente un diluvio común, sino una inversión de la creación. La historia nos cuenta acerca de la maldad de la humanidad que llevó al Creador a decidir destruir el mundo con un diluvio. Para salvar a ciertos animales, a Noé y a su familia, Noé construyó un arca como refugio. Después del diluvio, Dios hizo una promesa, conocida como el Pacto Noáquico, de que nunca enviaría otro diluvio para destruir toda vida en la tierra. Noé expresó su gratitud a Dios ofreciendo holocaustos, los cuales fueron aceptados por el Señor.
Dios estableció entonces un pacto no solo con Noé, sino con toda la humanidad, prometiendo no devastar la tierra nuevamente con agua. Bendijo a Noé y a sus hijos, instruyéndoles a multiplicarse y poblar la tierra. Como símbolo de este generoso pacto tanto con los seres humanos como con los animales, Dios puso un arco iris en las nubes. Este arco iris sirvió como señal del pacto. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Además, Dios dio 2 instrucciones específicas a Noé. Aunque era permitido comer alimentos de los animales, consumir sangre estaba estrictamente prohibido. Además, quitar la vida de otro ser humano se convirtió en un crimen castigable con la muerte, asegurando la santidad de la vida humana. Como símbolo de este generoso pacto, Noé, conocido como uno de los últimos patriarcas antes del diluvio, tuvo una vida increíblemente larga según la Biblia. Vivía hasta la notable edad de 950 años. Incluso después del diluvio, continuó viviendo otros 350 años. Algunos sugieren que Noé pudo haber conocido a Abraham, ya que sus líneas de tiempo se superponen. Sin embargo, esto es especulativo y no hay confirmación bíblica de un encuentro entre ellos. Sin embargo, hay un aspecto de la vida de Noé que a menudo se pasa por alto o se oculta intencionalmente. El relato bíblico menciona un pecado cometido por Noé. En este video, no ocultaremos ni ignoraremos este pecado, ya que es una parte importante de la biografía de Noé que merece ser discutida. Sin embargo, después del diluvio, la Biblia nos dice que Noé se convirtió en agricultor. Plantó una viña y elaboró vino con las uvas. Desafortunadamente, terminó embriagándose, marcando el primer pecado registrado de Noé. Después del diluvio, a pesar de ser considerado un hombre justo a los ojos de Dios, Noé cometió este error poco después del diluvio. Pero el pecado de Noé no se detuvo en la embriaguez. De hecho, ocurrió durante y después del incidente cuando se dio cuenta de lo que había hecho. A pesar de ser algunas personas tratan de justificar o excusar las acciones de Noé, afirmando que no debería ser responsable de su comportamiento. Incluso argumentan que Noé podría no haber sido consciente de los efectos de consumir alcohol a través del vino. Sin embargo, esto demuestra una falta de comprensión del conocimiento bíblico. Antes del diluvio, ya había otros agricultores que cultivaban diversos tipos de plantas, incluyendo aquellas que producían jugos naturalmente fermentados que contenían alcohol. Noé simplemente seguía el conocimiento y las prácticas transmitidas por sus ancestros. Algunas personas tratan de justificar en la historia bíblica, Noé se embriagó hasta el punto en que quedó desnudo dentro de su propia tienda. Su hijo Cam, quien era el padre de Canaán, vio a su padre en ese estado y fue a informar a sus hermanos al respecto. Noé, en su embriaguez, se enfadó al enterarse de las acciones de Cam y decidió maldecir a Canaán, su nieto, en un intento de evitar que Cam difundiera lo que había presenciado. La respuesta inmediata de Cam al contarles a sus hermanos se consideró inapropiada, ya que debería haber mostrado respeto hacia su padre cubriéndolo con una prenda en lugar de exponer su situación. Este acto de respeto fue llevado a cabo por los otros 2 hijos de Noé, Sem, el padre de los pueblos semitas, árabes, sirios y judíos, y Jafet, el padre de los europeos, indoeuropeos y algunos asiáticos. En la historia bíblica, Noé se embriagó hasta el punto en que la maldición que Noé pronunció sobre Canaán tuvo consecuencias para sus descendientes.
Esto refleja una antigua creencia de que una forma de afectar a alguien era a través de sus hijos. Podemos ver un ejemplo similar cuando Dios quitó la vida del hijo del faraón como un medio para enfrentarse al faraón y finalmente liberar al pueblo de Israel. La maldición sobre Canaán ha sido objeto de debate teológico a lo largo de muchos siglos, principalmente porque algunos creían erróneamente que Canaán era el ancestro de los africanos, lo cual no se menciona en la Biblia. En realidad, fueron los otros hermanos de Canaán quienes no recibieron ninguna maldición y se convirtieron en los ancestros de los pueblos africanos. La maldición que Noé pronunció sobre Canaán tuvo, según el libro de los Jubileos, Cam finalmente se dio cuenta de su error respecto a la condición de su padre. Fue a su hijo Canaán, quien probablemente era un niño en ese momento, para reconocer que lo que había hecho estaba mal. Sin embargo, a medida que Canaán crecía, injustamente se apoderó de una porción de tierra que pertenecía a Sem, el hijo mayor de Noé. Esta acción fue altamente inapropiada, y Cam, considerado el padre de los pueblos africanos, estaba profundamente entristecido por la rebelión de Canaán contra su abuelo y la injusta apropiación de tierras de su tío Sem. Según el libro de los Jubileos, el antiguo libro de los Jubileos establece que como resultado, el territorio que incluía Canaán, la actual Israel, partes del norte de Siria, partes del Líbano y porciones de Jordania llegó a ser conocido como la tierra de Canaán, que originalmente era la tierra de Sem. El libro revela además que Cam, Cus y Misraim hablaron con Canaán, quien respondió negativamente a su propio padre y se negó a ceder la tierra que había tomado, a pesar de saber que no le pertenecía legítimamente. Esto enfadó a Cam, así como a su hermano mayor Cus y a su otro hermano Misraim. El libro revela además, es destacable que Cus fue el ancestro de los antiguos cusitas en Etiopía, Somalia, Sudán y otras regiones de África, mientras que Misraim fue el ancestro de los antiguos egipcios. Además, es fascinante resaltar que la historia de Noé, el diluvio y el arca no solo se encuentra en las tradiciones judeocristianas, sino también en otras creencias antiguas que se extienden desde Mesopotamia hasta África, y desde las Américas hasta China e India. Más de 200 culturas en todo el mundo tienen sus propias versiones de esta historia, lo que indica un origen común compartido entre estas narrativas. Es destacable que Cus fue el ancestro de los antiguos. Según el libro de los Jubileos, la esposa de Noé se llamaba Imara. En cuanto al idioma hablado por Noé en su época, él utilizaba el mismo idioma que Adán, conocido como el idioma adámico o el idioma de Enoc, también conocido como el idioma enoano. Aunque no se menciona explícitamente en el texto bíblico, es muy probable que Noé haya tenido hijos e hijas adicionales poco después del diluvio. Dios instruyó a Noé y a su esposa, junto con sus 3 hijos y sus esposas, a multiplicarse y repoblar la tierra. Según el libro de los Jubileos, Noé, considerado el ancestro de todas las etnias según la tradición, se cree que tenía una diversa ascendencia étnica. Esto sugiere que probablemente tenía características físicas que se asemejaban a diversos grupos étnicos y portaba el linaje genético de Adán. En este sentido, compartía similitudes con Adán y se le considera el antepasado de todas las etnias y razas en el mundo actual. Noé, considerado sus hijos, Cam, Sem y Jafet, son tradicionalmente considerados los progenitores de las principales líneas étnicas. Cam se asocia con los africanos, Sem con los árabes, judíos, sirios y asirios, y Jafet con los indoeuropeos, incluyendo europeos y asiáticos. Sus hijos. En el libro de Enoc, la apariencia física de Noé se describe de manera vívida y notable, especialmente en el libro de los sueños, donde el padre de Noé, Lamec, reacciona al nacimiento de su hijo. Esta descripción destaca por sus atributos extraordinarios y únicos atribuidos a Noé. Se representa a Noé como teniendo una apariencia distinta, diferente a la de cualquier otro. Su piel se describe como extremadamente blanca, casi radiante hasta el punto de brillar. Sus ojos se asemejan a los rayos del sol, iluminando el área que lo rodea. Además, se describe el cabello de Noé como blanco como la lana, complementando su piel clara y sus ojos radiantes. En el libro de Enoc, la descripción de la apariencia de Noé en el libro de Enoc asombra y preocupa a Lamec, su padre.
Lamec se pregunta si su hijo es realmente humano o si tiene un origen divino o angelical. Incluso cuestiona a su esposa sobre la paternidad de Noé, temiendo que Noé pueda descender de ángeles caídos en lugar de ser un humano común. Una interpretación intrigante de esta descripción sugiere que Noé podría haber sido el primer humano albino en la historia. El albinismo es una condición genética que causa una falta de pigmentación en la piel, el cabello y los ojos, lo cual concuerda con la descripción de Noé en el libro de Enoc. Si tomamos esta interpretación literalmente, el hecho de que Noé fuera albino enfatizaría su singularidad y podría ser visto como una marca especial dada por Dios, simbolizando su pureza y su conexión especial con lo divino. La descripción de la apariencia de Noé en el libro de Enoc asombra. Es importante tener en cuenta que la descripción de Noé en el libro de Enoc no es ampliamente aceptada en las tradiciones canónicas del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, presenta una perspectiva fascinante y simbólica sobre el carácter de Noé, resaltando su singularidad y significado dentro del contexto de los textos apócrifos y pseudepígrafos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Noé fue realmente un hombre albino? No dudes en compartir tus opiniones en los comentarios. Gracias a todos los que han seguido la conversación. Que Dios esté con todos ustedes y hasta pronto.